De Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las palabras de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aleluya. Es muy normal, hermanos, escuchar la gente que dice todos somos hijos de Dios. O escuchar la gente que decir todos somos hermanos. Eso es algo que en cualquier lugar donde uno vaya, todos van a decir somos hijos del mismo Dios. Y por ende somos hermanos todos. Cuando Jesús lo buscaban, su madre y sus hermanos, allá en 12 de Mateo, Jesús dio una respuesta acerca de eso también. Mi padre, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí vamos a ver, hermanos, en este pasaje, que no solo se habla de los que son hijos del Padre Celestial, sino también de los hijos del diablo. Así es, amén. Hace una mención Jesús acerca de esto. No menciona todas las características, pero hace cierta alusión a ello, porque se estaba dirigiendo hacia un grupo en específico. Y me llama la atención, hermanos, lo primero que leo en el 31, cuando dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes les dijo? A los que habían creído en él. ¿Y qué sería de los que no habían creído? Si le dijo a los que habían creído en él, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta palabra que yo estoy dando, le dijo Jesucristo, la manera de saber que son mis discípulos ustedes va a ser por esta palabra que estoy dando, que ustedes van a permanecer en ella. No les dijo si ustedes obedecen esta palabra, le dijo permanecen. Hay una diferencia entre obedecer momentáneamente a permanecer en obediencia en ella. Así es, amén. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que permanece en la verdad, conoce la verdad. Así es, amén. Y esa verdad lo hace libre. Y estos seguramente se preguntaron, ¿pero libre de qué? Si nosotros no estamos
esclavizados por nadie. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Era cierto esto que no habían sido esclavos? Porque según yo leo en las escrituras, en Babilonia eran esclavos. En Egipto eran esclavos. Cuando Ciro comenzó a reinar eran esclavos. Y muchas otras veces fueron esclavos. Amén. Aún estando en tiempo presente, estaban esclavizados. O sea que si aún ellos se hubieran referido a la esclavitud física, habían sido esclavos y estaban siendo esclavizados. Pero Jesús no se refería a la esclavitud física directamente. Se refería a otra esclavitud. ¿Cómo decís pues seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aunque hubieran sido libres, aunque nunca hubieran sido esclavos de ninguna nación, pero el pecado los mantenía esclavos. Y a eso se refería Jesucristo. De cierto, y esta frase, cuando Jesús hablaba esta frase, decía de cierto, es enfatizando que era una verdad que tenían que creerla, que no tenían otra opción más que creer esa verdad. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Cuando habla de esto, hermanos, que el esclavo no queda para siempre, se está hablando de lo que habló atrás. El que conoce la verdad, el que escucha la palabra y permanece en la palabra, ese es el discípulo. Aquí está hablando que el esclavo no permanece, el hijo sí permanece. Pues el que es esclavo del pecado no puede permanecer en Dios. Puede pasar por el evangelio, practicar un poco el evangelio ocasionalmente o por un tiempo, pero no va a permanecer. Porque va a venir un día donde habrá esa limpieza de la cizaña y el trigo. Y no va a permanecer para siempre. Pero el que es hijo de Dios, ese sí va a permanecer para siempre. Y por eso dice así: el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces Jesús, refiriéndose a él mismo, dice: así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitas que Cristo te libere para que seas libre. Ustedes necesitan, le dijo la multitud, que yo los libere. Yo, el hijo, los libere para que ustedes sean verdaderamente libres. Y les dijo Jesús, porque ellos hablaban de ser descendientes de Abraham. Jesús les dijo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué procuraban matarle? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No hallaba cabida la palabra de Jesús en ellos. Había un rechazo continuo. Había un rechazo. Y hermanos, y cuando se habla de esto, que los que creyeron, se habla de una multitud grande que seguía a Jesucristo. Aquí no se está dirigiendo solamente al grupito de los fariseos que de vez en cuando lo rodeaban y querían acosarlo. Se está refiriendo a una gran multitud enorme. Yo creo que todos recordamos aquel pasaje donde Pedro dice: Señor, todos están yendo, solo quedamos nosotros. ¿Cuáles nosotros? Los 12. Y más adelante vemos, ¿no? ¿Por qué la multitud lo seguía? Lo seguía por los panes y por los peces. Pero habían creído, dice la palabra. Y esto es algo que nosotros, cada uno, debemos de ponernos a meditar. ¿Hemos creído nosotros en la palabra? Claro que hemos creído y damos por hecho que creemos. Ahora, el detalle está en permanecer en esa palabra. Creer, amén, gloria a Dios, en esa fe, gloria a Jesús. Porque si nosotros decimos creer, pero no permanecemos en la palabra, o sea, la obediencia a ella, podemos estar en esa fe, en esa creencia, de esa multitud, de que creían en él por los panes y los peces. Procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo
lo que he visto cerca de mi Padre. Jesús dice, yo hablo lo que el Padre me ha dado que hable, lo que el Padre me ha enseñado. Y después dice, vosotros lo que hacéis, lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, eso hablan ellos y eso hacen. Vosotros hacéis. Jesús enseñaba lo que había oído del Padre, lo que el Padre le había instruido, y estos hacían lo que su Padre les había. Aquí les estaba dejando en claro, yo estoy de este lado, ustedes están de este otro. No estamos en el mismo bando, no estamos en la misma línea, no estamos en el mismo camino. Yo los quiero llevar por el camino derecho, ustedes van por el camino torcido. Yo estoy hablando la verdad, ustedes siguen la mentira. Yo estoy hablando lo correcto, ustedes siguen el engaño. Esto es lo que estaba dejándoles en claro Jesús aquí. Aquí Jesús no estaba diciéndole, ustedes están medio desviados. No, ustedes están directamente con el diablo. Van con él. Están con él. Y esto, ellos entendían bien lo que Jesús les decía. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y cuando nosotros leemos esta frase, nuestro padre es Abraham, sabemos que se refiere a ese linaje. ¿Y qué se refieren? Que si Abraham era amigo de Dios y un siervo de Dios, por ende, los que siguen a Abraham y son descendientes de Abraham, se hacen llamar también así. Linaje de Abraham, descendientes de Abraham, siervos del Señor o hijos de Dios. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿eran hijos de Abraham o no eran hijos de Abraham según la carne? Sí lo eran. Pero como en Romanos se nos explica que no es por ser descendientes según la carne, sino según la promesa. Y la promesa es su Hijo Jesús. Amén. Jesús, aleluya. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Cualquiera de nosotros que quiera decir también que somos descendientes de Abraham, las obras de Abraham hay que hacer. Amén. Y dice la palabra de Dios que Abraham escuchó la voz de Dios y salió sin saber ni para dónde iba, obedeció a Dios. Así es, amén. Obedeció a Dios sin saber para dónde iba. Y cuando se le hizo el llamado a entregar lo que más amaba, él no lo negó. Amén. Obedeció a Dios. Entonces, de esas obras está hablando. Y las obras daban a entender que el hombre había creído con fe. La fe de Abraham lo llevó a orar de esa manera. Las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Ustedes procuran matarme a mí y yo soy el que les ha dicho la verdad y el que les habla la verdad. Y yo soy la verdad. Jesús dice, ustedes procuran matar la verdad. Porque el que anda en la mentira trata de silenciar la verdad. Así es, amén. Entonces le dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo esto. Abraham, cuando escuchó la voz, obedeció. No se volvió rebelde. No se volvió desobediente, sino que obedeció. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Aquí todavía no les había dicho. Ni les había dicho directamente, pero ya les había dejado en claro que estaban caminando en caminos diferentes. Caminando en la mentira, no caminando en la verdad. Caminando en el odio, no caminando en el amor. Caminando en ese camino donde todo perverso quiere caminar. Así es, amén. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, y aquí ellos se dirigieron a Dios. Un padre tenemos que es Dios. Dios es nuestro padre. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esta frase? Amén. Mi papito Dios, mi papá, mi papá el Señor. Hoy yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos no hemos escuchado esta frase? Así es, amén. Es muy normal, una frase que es muy normal en el mundo escucharla. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron,
nosotros no somos nacidos de fornicación, o sea, no hemos nacido por ahí de cualquier otro padre, somos hijos de Dios. Un padre tenemos en Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio afuera y las personas que dicen ser hijos de Dios rechazan la palabra, no son hijos de Dios. Así es, amén. Y cuando hablo de rechazar la palabra, no me refiero a que nos vayan a pegar una pedrada o nos vayan a tirar un agua caliente o la puerta encima. Yo me refiero a la obediencia a la palabra. A que digan esa palabra es verdad y comiencen a obedecerla. Así es, amén. Porque hay mucha gente, hermano, que sí aceptan, pasan adelante y escuchan y sí, Dios, bueno, que la palabra sí, no es cierto, claro, es verdad, la acepto, la recibo, reconozco. Pero en cuanto a la obediencia, ¿qué? Atrás Jesucristo fue muy claro donde dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y enseñaréis lo que yo enseño, y viviréis lo que yo vivo, y andaréis en mis caminos. Ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús vino de parte del Padre Celestial a hacer lo que el Padre le había mandado. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, no compartimos lo que pensamos, no compartimos lo que sentimos, compartimos lo que Dios nos ha dado que compartamos. Cuando llamamos al arrepentimiento según lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Cuando decimos a las personas que abandonen su pecado, no lo decimos desde nuestros sentimientos, desde nuestro corazón, lo decimos desde lo que Dios enseña a través de su palabra. Y este es el amor de Dios. Cuando la gente habla, a veces se predica como Jesús, con amor. Hermano, Jesús predicaba con amor, pero Jesús, cuando tenía que decir la verdad, no la negaba. De igual manera, cuando se predica con amor, hay que predicar la verdad. Amén. No se puede decir que se predica con amor cuando se predica mentira. No se puede decir que se predica con amor cuando se lleva con engaño a la gente. Eso contradice la verdad de Dios, el amor de Dios. Contradice el amor de Dios. El que predica mentira y dice que predica con amor, contradice el amor de Dios. Aleluya, amén. Porque el amor habla verdad. El amor dice verdad. El amor llama en verdad. En amor y misericordia dice la verdad. No como el que quiere sentirse más grande, sino como el que quiere que todos vengan y procedan al arrepentimiento y se unan al pueblo de Dios. Y Jesucristo le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo responde aquí: porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Acaso hablaba en un idioma que no se entendiera? Y hermanos, y nosotros igual manera cuando predicamos el evangelio, creo que cada persona en su idioma lo predica. Amén. A las personas que entienden el idioma. ¿O será que no entienden? No es que no lo entiendan, es que no hay cabida en sus corazones para la palabra de Dios. Rechaza la palabra, aleluya a Dios. Porque no pueden escuchar su palabra. Escuchan pesadamente, como dijo Isaías. El corazón de ellos se embotó. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí llega la palabra directamente tajante. Si no escuchan el mensaje, si no reciben el mensaje, si no obedecen el mensaje, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y es algo que uno tiene que, yo siempre digo esto, uno tiene que examinarse cada vez. Hemos creído, como este grupo de personas que creyó solamente por creer y no obedecer, o hemos creído con obediencia. Amén. Porque si no, vamos a ser de estos que habla la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No vas a permanecer en él para siempre. No, si no eres hijo, no permanecéis. Si no somos hijos, no vamos a permanecer para siempre. Un día saldrá a luz. Amén. Gloria a Dios. Un día saldrá a luz, hermanos. Si somos hijos o no somos hijos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque le gusta el engaño. O sea, él es la mentira, él es el engaño, él es el homicida, él es el padre de la mentira. Y después dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, de su propia naturaleza,
de lo que Él es. Por eso cuando una gente anda de continuamente mintiendo, hermano, habla de lo que es, de lo que la persona es. Es un mentiroso. Es un engañador de su naturaleza. Lo que la persona hace, lo hace porque es su naturaleza. El que es un idólatra, esa es su naturaleza, ser idólatra. El que es un desobediente, esa es su naturaleza, ser un rebelde. Cada uno hace lo que está en su corazón. Cuando Jesucristo habló de eso, por su fruto los conoceréis, y porque el fruto se conoce el árbol, a eso se refirió, que cada uno, según lo que haya en su corazón, eso hace, eso refleja, eso vive, en eso anda, en eso se deleita, en eso se complace. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y no solo es mentiroso, sino que es padre de mentira. Y a mí, porque digo verdad, no me creéis. La palabra de Dios, esta que estamos leyendo, es verdad, hay que creerla. Si no la creemos, entonces estamos igual que ellos. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Dijo Jesucristo, pues si digo la verdad. Y quizás, hermanos, a nosotros cualquiera nos pueda señalar de pecado, pero a Jesús nadie lo podía señalar. Pero el detalle está, hermanos, que cuando nosotros hablamos, no hablamos de lo que pensamos, no hablamos de lo que sentimos. Jesús hablaba de lo que Él tenía, de su naturaleza. Nosotros no hablamos de nuestra naturaleza con la que hemos nacido, sino de la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos lo que Él ha dicho, lo que está escrito. No hablamos otra cosa más. Lo que Él ha dejado, ha puesto en nuestros corazones por medio de su palabra. Entonces, ¿quién de las personas puede decir que estamos hablando mentira o enseñando mentira? ¿Alguien puede decir que hablamos mentira, que enseñamos mentira, que engañamos a la gente? Si estamos hablando lo que está escrito. A eso nos aferramos. Por eso nosotros tratamos de la mejor manera de predicar el consejo completo de las Escrituras. Así es, amén. No omitiendo ni una sola palabra de la que está escrita, porque nos aferramos a ella como máxima autoridad. Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque el que es de Dios desea escuchar su voz. Desea que Dios hable a su vida. Si está, hermanos, desviado, pero es hijo de Dios, quiere que Dios le hable. ¿Y en qué se nota que quiere que Dios le hable? Porque cuando escucha su voz, obedece. Porque nosotros como pecadores podemos caer en pecado, pero Dios nos va a hablar por su palabra. Y al hablarnos, el Hijo obedece al Padre. Amén. Como cuando se habla también acerca de los animales que obedecen a su Señor, ¿verdad? Amén. El Hijo obedece al Padre. Amén. El Hijo no obedece a nadie más, sino que solamente a su Padre. Y según lo que hacemos, reflejamos a qué Padre obedecemos. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esto está escrito aquí, hermanos. Y nosotros no podemos omitir nada de lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que hablarla tal y como está. Así que, hermanos, que Dios los bendiga y vamos a pasar al tiempo de los coros y vamos a